Imagina la ciudad más poderosa del mundo antiguo. Muros tan altos que parecían tocar el cielo. Soldados despiadados marchando por sus calles. El terror de todas las naciones. Nínive, la gran capital asiria, creía ser invencible. Pero entonces, una voz profética resuena desde las montañas. ¡Ay de la ciudad sanguinaria! ¿Cómo es posible que una ciudad tan poderosa, tan temida, pueda caer? ¿Qué secretos oscuros escondía detrás de sus imponentes murallas? Y cuando Dios levanta su mano de juicio, ¿hay algo que pueda detenerla? Esta noche, Dios le dio al profeta Nahum una visión impactante, una profecía que cambiaría el curso de la historia, que revelaría cómo la justicia divina siempre encuentra su camino sin importar cuán poderosos sean los enemigos de Dios. ¿Qué vio exactamente Nahum en esa visión? ¿Cómo una ciudad que dominaba el mundo conocido pudo desaparecer para siempre? ¿Y qué significa esta historia para nosotros hoy? Querido hermano, querida hermana, en esta noche especial, prepárate para descubrir la verdad impactante detrás de una de las profecías más dramáticas de la Biblia. Únete a nosotros mientras exploramos cómo Nahum se convirtió en testigo del poder incontenible de Dios, revelando que no hay fortaleza humana que pueda resistir su voluntad. Si ya sientes que esta palabra puede transformar tu corazón esta noche, regálanos un me gusta y suscríbete para acompañarnos en más historias que fortalecen el alma. Cada historia que compartimos está llena del poder y la justicia de Dios para ti. Ahora, ponte cómodo, respira profundamente, deja que tu cuerpo se relaje y permite que tu corazón se prepare para recibir esta palabra poderosa. Cerremos nuestros ojos por un momento y elevemos una oración. Señor, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Que esta historia sagrada traiga paz a nuestras almas y nos recuerde tu poder y justicia. En el nombre de Jesús, amén. La brisa suave de la noche nos acompaña, mientras comenzamos esta jornada hacia el corazón de una profecía que cambió la historia, hacia la caída de Nínive. El llamado de Nahum. En la inmensidad de la antigua Mesopotamia, donde los vientos susurraban secretos sobre las colinas doradas, y los ríos Tigris y Éufrates serpentean como venas palpitantes de la tierra, nació un hombre cuyo destino cambiaría el curso de la historia. Su nombre era Nahum. Su nombre, queridos hermanos, significaba consuelo. Pero oh, qué ironía divina, pues su vida estaría marcada por el peso de un mensaje que haría temblar imperios, un mensaje que revelaría que la paciencia de Dios, aunque infinita, tiene límites. Desde pequeño, Nahum parecía cargar algo especial en su mirada, como si pudiera ver más allá del velo que separa lo temporal de lo eterno. La propia tierra parecía reconocer que estaba destinado a algo más grande que los campos de cebada y los rebaños de ovejas. Era hijo de Elías, un hombre justo cuyas oraciones ascendían como incenso al amanecer,
y de Miriam, una mujer de corazón bondadoso, cuya mirada reflejaba una tristeza ancestral, la tristeza de un pueblo que había visto la gloria de Dios, pero también había probado el amargo sabor de la desobediencia. En aquellos días, los israelitas vivían tiempos de sombra. Sus corazones se debatían entre el temor a los reinos paganos que los oprimían y el temor más profundo aún, el temor al Dios que los amaba, pero no toleraba la injusticia. Habían visto cómo su mano se levantaba contra las naciones y sabían que su amor y su justicia eran dos caras de la misma moneda divina. Nahum creció escuchando los relatos que se transmitían de generación en generación, historias de tiempos gloriosos cuando el templo brillaba como una joya, y épocas oscuras cuando el llanto se escuchaba en las calles de Jerusalén. La historia de su pueblo estaba tejida con hilos de obediencia y rebelión, de bendiciones que descendían como lluvia y castigos que caían como rayos. Y desde muy joven, las palabras de su padre Elías resonaban en su corazón como presagios de tormenta. «Hijo mío», decía Elías con una reverencia que hacía temblar su voz, «la palabra del Señor no es como las palabras de los hombres. Es fuego que consume, es martillo que quebranta la roca. Si algún día Él te llama a llevar su mensaje, obedece, aunque tu alma se desgarre, aunque el mundo entero se alce contra ti». El joven Nahum escuchaba sin comprender completamente, pero algo en esas palabras siempre le provocaba escalofríos que corrían por su espina dorsal. Aún siendo niño, ya mostraba una habilidad extraordinaria como escriba. Sus dedos conocían el peso de los pergaminos sagrados. Cada letra hebrea parecía cobrar vida bajo su pluma. Transcribía los salmos de David con una devoción que asombraba a los ancianos. Copiaba las profecías de Isaías con una precisión que parecía sobrenatural. Pero a pesar de su habilidad con las escrituras, había dentro de él una inquietud que no podía explicar. Era como si algo ardiera en lo más profundo de su pecho, un fuego silencioso que no podía ser apagado con agua, ni con vino, ni con las distracciones de la juventud. Un fuego que lo despertaba en las madrugadas, que lo hacía caminar solo por los campos bajo las estrellas, buscando respuestas que aún no sabía formular. Si estás sintiendo cómo esta historia toca tu corazón en esta noche tranquila, te invitamos a que presiones el botón de me gusta. Cada gesto de apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos momentos de paz y reflexión a más hermanos y hermanas como tú. Los años pasaron suavemente, como hojas de otoño llevadas por vientos misteriosos, y gradualmente el nombre de Nínive comenzó a resurgir en las conversaciones murmuradas en los mercados, en las sinagogas, en los hogares donde los ancianos recordaban tiempos pasados. La grandiosa ciudad que una vez había temblado ante las palabras del profeta Jonás, que había vestido de cilicio desde el rey hasta el más humilde siervo, que había experimentado la misericordia divina de manera tan poderosa, esa misma ciudad había regresado a su perversidad con una maldad aún mayor.
El oro fluía en torrentes por sus palacios, como ríos dorados, pero también la sangre inocente manchaba sus altares paganos. Los reyes se abandonaban a la lujuria y al poder sin freno, construyendo torres que parecían desafiar al mismo cielo. Los sacerdotes de Moloch y Acera ofrecían sacrificios terribles en templos sombríos donde resonaban gritos que helaban la sangre. Los justos eran perseguidos sin piedad, las viudas despojadas de sus bienes, los huérfanos vendidos como esclavos. Y lo más grave de todo, el pueblo que en otro tiempo se había arrepentido con lágrimas sinceras, ahora se burlaba abiertamente de la bondad divina, despreciando las advertencias que habían salvado a sus padres. En las tabernas de Nínive se cantaban canciones burlescas sobre Jonás y su gran pez. En los palacios reales se contaban chistes sobre el Dios de los hebreos, que había sido burlado por su propia misericordia. La arrogancia había crecido como la mala hierba, sofocando cualquier memoria de reverencia. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Al principio, Nahum pensó que eran apenas ecos del viento nocturno colándose por las grietas de su humilde casa de piedra, o fragmentos de sueños sin sentido que se desvanecen con la luz del alba. Pero noche tras noche, los susurros se hicieron más intensos, más claros, más imposibles de ignorar. Palabras en lenguas que nunca había aprendido resonaban en sus oídos mientras dormía. Palabras que su mente no comprendía, pero que su espíritu reconocía como procedentes del trono del Altísimo. Pronto, las palabras se transformaron en imágenes que se grababan en su memoria como hierro candente. Vio a Nínive envuelta en llamas que lamían el cielo, sus torres orgullosas derrumbándose como castillos de arena, los gritos de sus habitantes resonando en la bóveda celeste como el clamor de águilas heridas. Vio los ríos teñidos de rojo, los templos paganos reducidos a escombros, los ídolos de oro derretidos como cera ante el fuego divino. Los justos eran perseguidos sin piedad, las viudas despojadas de sus bienes, los huérfanos vendidos como esclavos. Y lo más grave de todo, el pueblo que en otro tiempo se había arrepentido con lágrimas sinceras, ahora se burlaba abiertamente de la bondad divina, despreciando las advertencias que habían salvado a sus padres. En las tabernas de Nínive se cantaban canciones burlescas sobre Jonás y su gran pez. En los palacios reales se contaban chistes sobre el Dios de los hebreos que había sido burlado por su propia misericordia. La arrogancia había crecido como la mala hierba, sofocando cualquier memoria de reverencia. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Al principio, Nahum pensó que eran apenas ecos del viento nocturno colándose por las grietas de su humilde casa de piedra, o fragmentos de sueños sin sentido que se desvanecen con la luz del alba. Pero noche tras noche, los susurros se hicieron más intensos, más claros, más imposibles de ignorar. Palabras en lenguas que nunca había aprendido resonaban en sus oídos mientras dormía. Palabras que su mente no comprendía, pero que su espíritu reconocía como procedentes del trono del Altísimo. Pronto, las palabras se transformaron en imágenes que se grababan en su memoria como hierro candente. Vio a Nínive envuelta en llamas que lamían el cielo, sus torres orgullosas derrumbándose como castillos de arena,
los gritos de sus habitantes resonando en la bóveda celeste como el clamor de águilas heridas. Vio los ríos teñidos de rojo, los templos paganos reducidos a escombros, los ídolos de oro derretidos como cera ante el fuego divino. Pero en la última visión ya no fueron solo imágenes mudas las que llenaron su mente. Una voz profunda e incuestionable, más poderosa que el rugido del león, más suave que el susurro de la brisa, rompió el silencio sagrado de su alma. Despertó sobresaltado, el corazón martillando en su pecho como tambores de guerra, todo su cuerpo bañado en sudor frío que no era causado por el calor de la noche. Sus manos temblaban como hojas en la tormenta. La habitación familiar a su alrededor parecía haberse transformado, como si aún cargara los vestigios de aquella presencia abrumadora que había llenado cada rincón de su ser. El aire mismo parecía más denso, más sagrado, como si el Dios de Abraham, Isaac y Jacob había caminado por esa humilde habitación. El pergamino sobre su mesa de trabajo brillaba con una luz extraña, como si las letras que había escrito durante años habían cobrado vida propia. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Ya no era simplemente Nahum el escriba, era Nahum el profeta, el portador de un mensaje que haría temblar los cimientos de la tierra. Nahum no durmió aquella noche sagrada. Después de la visión, su cuerpo permanecía inquieto, como si el propio suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable, como si la tierra misma supiera que algo monumentalmente importante había ocurrido en esa pequeña casa de piedra. Sabía con una certeza que traspasaba la razón humana que no podía ignorar el llamado. Era como si una llama divina hubiera sido encendida en su interior, una llama que solo se apagaría cuando cumpliera la misión que le había sido encomendada. Al primer rayo del amanecer, cuando el sol pintaba las colinas con tonos dorados, se levantó con una determinación que nunca antes había sentido. Se vistió con su túnica más sencilla, la túnica de un siervo, no la de un conquistador, porque sabía que él no era más que un instrumento en las manos del Altísimo. Se despidió de sus padres con un abrazo que duró más de lo habitual, como si su corazón supiera que este viaje cambiaría todo. Su padre Elías le puso las manos sobre la cabeza en una bendición silenciosa, sus ojos húmedos de lágrimas que no llegaban a derramarse. Ve en paz, hijo mío, y que el Dios de nuestros padres vaya contigo. Y partió. Sus pies se movían por instinto divino, pues aunque su corazón aún luchaba con dudas humanas, su espíritu había sido tocado por lo eterno. ¿Cómo podría un simple escriba, un hombre sin ejércitos ni riquezas, alzarse contra una ciudad tan poderosa que los reyes de la tierra temblaban ante su nombre? Pero recordaba las palabras de su padre, y más importante aún, recordaba la voz que había resonado en su alma. Si Dios llama, la única respuesta aceptable era obedecer, aunque el camino fuera incierto, aunque el costo fuera alto. El viaje hacia Nínive duró varios días, días en los que Nahum caminó en oración constante, preparando su corazón para lo que había de venir. Durmió bajo las estrellas que parecían susurrar secretos divinos, bebió de arroyos que corrían como lágrimas cristalinas por la tierra reseca. Y finalmente, después de días de camino, atravesando las puertas monumentales de Nínive, sintió el impacto completo de su grandeza terrenal.
Sus colosales murallas se erguían como los huesos de un titán caído, tan altas que parecían rasgar el vientre de las nubes, tan anchas que carros de guerra podían correr por encima de ellas. Sus amplias calles empedradas hervían con una multitud que parecía un mar humano. Mercaderes de todas las naciones, soldados cuyas armaduras brillaban como espejos, ciudadanos embriagados por los placeres constantes de una ciudad que nunca dormía. El aire era denso, cargado con el aroma embriagador del incienso que se quemaba día y noche en los templos paganos, mezclado con el olor de la carne asada en los banquetes sin fin, con el perfume de flores exóticas traídas de tierras lejanas. Era una sinfonía de aromas que hablaba de poder, de riqueza, de una ciudad que se creía eterna. Nahum avanzó por las calles como un hombre en trance divino, hasta llegar a la plaza central, donde predicadores de diferentes religiones y artistas callejeros se congregaban para captar la atención de las multitudes. El corazón le latía como un tambor de guerra. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la unción que lo cubría como un manto invisible. Con un profundo suspiro que pareció salir desde lo más profundo de su alma, tomó todo el valor que Dios le había dado, elevó su voz por encima del bullicio de la multitud y comenzó a proclamar las palabras que cambiarían el destino de una nación. Nínive, ciudad de sangre y perversidad, el Señor Dios del cielo y de la tierra ha visto vuestras obras abominables, y vuestra maldad ha subido hasta su trono como humo espeso. Arrepentíos de vuestros caminos perversos, porque grande es vuestra culpa ante los ojos del Altísimo. El juicio de Dios vendrá como fuego devorador sobre vosotros, como diluvio que arrasa, y no habrá lugar donde esconderse de su ira. Su voz resonaba con una autoridad que no era humana. Cada palabra caía sobre la multitud como gotas de lluvia sobre tierra sedienta, o como chispas de fuego sobre hierba seca. Al principio, como suele suceder con las verdades difíciles, nadie le prestó atención seria. Los transeúntes pasaban apresurados, absortos en sus rutinas de comercio y placer. Un grupo de jóvenes adinerados se rió abiertamente, burlándose de su voz firme y de sus vestiduras polvorientas de viajero. «Otro lunático enviado por el desierto», gritó un mercader obeso cuyas manos brillaban con anillos de oro. «Ya hemos oído estas tonterías antes. Dicen que una vez un tal Jonás nos predicó el arrepentimiento, y míranos, seguimos aquí más poderosos que nunca. Nínive es eterna, nunca caerá». Sus palabras fueron recibidas con risas y aplausos de la multitud, que veía en el rechazo una confirmación de su propia seguridad. Pero Nahum no se intimidó. El fuego divino ardía en su pecho con una intensidad que lo sorprendía a él mismo. Era como si cada burla, cada risa despectiva, cada gesto de desprecio solo avivaba más las llamas de la unción. Elevó aún más la voz, clamando contra los templos profanos donde se sacrificaban niños inocentes, contra los jueces corruptos que vendían justicia como mercancía, contra los sacerdotes que enseñaban mentiras y llamaban luz a las tinieblas. Su voz se alzaba como trompeta de guerra, denunciando cada pecado, cada injusticia, cada acto de rebelión contra el Dios viviente. El tono de su predicación, ungido con poder celestial, pronto comenzó a llamar la atención de manera diferente. Algunas personas se detuvieron a escuchar, sus rostros cambiando gradualmente de burla a curiosidad, de curiosidad a inquietud, de inquietud a temor.
Había algo en las palabras de este profeta que era diferente a otros predicadores callejeros. Sus palabras no sonaban como meras opiniones humanas, sonaban como decretos del cielo, como sentencias ya escritas en los libros eternos. La noticia se propagó con la velocidad del viento, como fuego en hierba seca, y en pocas horas los susurros sobre el nuevo profeta hebreo llegaron a los oídos de los nobles en sus palacios, de los sacerdotes en sus templos, de los generales en sus cuarteles, y finalmente, como era inevitable, a los oídos del propio rey de Nínive. El monarca, un hombre de mirada severa, cuya barba estaba cuidadosamente perfumada y adornada con cuentas de oro, escuchaba el reporte de su consejero principal mientras banqueteaba en su cámara dorada, rodeado de manjares que habían sido traídos desde los confines del imperio. «Majestad», dijo el consejero con voz cuidadosa, sabiendo que las noticias desagradables podían costar la vida. «Hay un hombre en la plaza del mercado, un hebreo que dice llamarse Nahum. Clama contra nuestra ciudad con gran fervor. Dice que su Dios traerá destrucción total a Nínive». El rey dejó de masticar lentamente. Su rostro se ensombreció como cielo antes de la tormenta. Un silencio incómodo llenó la habitación. Los demás comensales bajaron la mirada, sintiendo el cambio en la atmósfera como animales que presienten el peligro. Una incomodidad extraña preció dentro del pecho real, como si algo olvidado durante años ahora resurgiera desde las profundidades de su memoria. Un fragmento de recuerdo, borroso pero persistente, sobre otro profeta hebreo, sobre otra advertencia, sobre un arrepentimiento que había salvado a la ciudad de sus antepasados. «Ordena que mis guardias más discretos vigilen a ese profeta día y noche. Quiero saber todo sobre él, cada palabra que dice, cada gesto que hace, cada persona que lo escucha. Si solo es un perturbador de la paz, que sea eliminado silenciosamente. Pero si es algo más». El rey no terminó la frase. Las palabras se le atascaron en la garganta, como si una mano invisible se la hubiera cerrado. Se recostó en su trono dorado, fijando la mirada en las llamas que danzaban en los braseros de oro, mientras las palabras de Nahum comenzaban a resonar en su mente como ecos que se negaban a desvanecerse. La luna llena asomaba majestuosa en el horizonte cuando Nahum fue abordado en un callejón estrecho y serpenteante. Las sombras se alargaban como dedos oscuros entre los muros de piedra. Una figura encapuchada emergió de la penumbra, moviéndose con la gracia silenciosa de quien está acostumbrado a caminar entre las sombras. Sus ojos brillaban con una luz extraña bajo la capucha, atentos como los de un halcón, y su mano descansaba casualmente sobre el mango ornamentado de una daga que brillaba débilmente a la luz de la luna. «Deberías huir mientras aún puedas, profeta», dijo la figura, con una voz que sonaba como viento entre tumbas. «Las palabras que pronuncias hoy podrían costarte la vida mañana». Nahum se detuvo, pero no retrocedió. En sus ojos no había miedo, solo una determinación serena que parecía venir de fuentes más profundas que el valor humano. Había escuchado la voz de Dios, y ante esa voz todas las amenazas terrenales palidían como estrellas ante el sol. «Mi vida no me pertenece», respondió con voz firme. «Pertenece a aquel que me envió, y si él ha determinado que hable, hablaré, aunque los cielos se desplomen sobre mi cabeza». La figura encapuchada guardó silencio por un momento, como si esas palabras hubieran tocado algo en su interior que no esperaba encontrar.
Lentamente se alejó hacia las sombras, pero antes de desaparecer completamente, murmuró palabras que se perdieron en el viento nocturno. Nahum continuó su camino, sabiendo que ahora realmente había comenzado el juego entre el cielo y la tierra, entre la justicia divina y la arrogancia humana, entre la luz y las tinieblas. Ya no había vuelta atrás. La palabra había sido plantada y como toda semilla divina, crecería hasta dar el fruto que Dios había determinado. Los secretos ocultos, respondió Nahum con una serenidad que parecía brotar de fuentes más profundas que el valor humano. Sus ojos se fijaron en el desconocido sin una pizca de miedo. Había algo en su mirada que hablaba de quien había visto la gloria del Altísimo, y ante esa visión, todas las amenazas terrenales palidecían como sombras al mediodía. El hombre encapuchado vaciló por un momento que se extendió como la eternidad. Su respiración se aceleró bajo la tela que cubría su rostro. Parecía debatirse entre la urgencia de huir hacia las sombras protectoras o quedarse para escuchar palabras que su corazón sabía que necesitaba oír. «No entiendes la magnitud de lo que has despertado», murmuró finalmente con voz que temblaba como hoja en tormenta. «Nínive no es solo una ciudad corrupta, no es solamente fuerte por sus ejércitos y sus murallas. Hay algo vivo en sus mismos cimientos, algo ancestral que jamás debería ser perturbado, algo que ha estado durmiendo en las profundidades, esperando». Nahum permaneció inmóvil, pero en sus ojos brilló una chispa de comprensión. «Y tú, si lo sabes, si conoces estos secretos que otros ignoran, ¿por qué estás aquí conmigo en lugar de huir? ¿Por qué te importa lo que le suceda a un simple profeta del desierto?» El desconocido respiró hondo, como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida. Lentamente, con manos que temblaban como las de un anciano, se quitó la capucha, revelando un rostro joven, pero prematuramente marcado por líneas de inquietud y noches sin sueño. Sus ojos, profundos como pozos, habían visto demasiado para su edad. Su cabello, negro como el ala del cuervo, estaba húmedo de sudor nervioso. «Mi nombre es Malik», dijo con voz que luchaba por mantenerse firme. «Sirvo en el templo del rey como escriba de los registros sagrados. Conozco los archivos secretos de la ciudad, sus leyes ocultas, sus historias prohibidas, y sé que en algún lugar, en las profundidades que nadie se atreve a explorar, hay secretos enterrados que podrían hacer temblar los cimientos del mundo». «Entonces», dijo Nahum con una voz que resonaba con autoridad divina, «ya sabes cuál será el destino final de Nínive». Malik desvió la mirada hacia las piedras del callejón, como si las palabras fueran demasiado pesadas para sostenerlas con los ojos. «He oído historias susurradas en los corredores más oscuros del palacio, relatos sobre reyes antiguos que hicieron pactos con poderes que no deberían nombrarse, sobre templos erigidos deliberadamente sobre los huesos de inocentes. Hay cavernas bajo el palacio real, pasajes laberínticos que nadie se atreve a explorar, registros que fueron borrados de las tablillas de arcilla como si nunca hubieran existido, como si la verdad misma fuera demasiado terrible para ser recordada. Y nunca te has preguntado», la voz de Nahum se suavizó,
pero ganó una intensidad que hizo que el aire mismo pareciera vibrar. ¿Qué es exactamente lo que han enterrado bajo esta ciudad que tanto temes nombrar? Un escalofrío recorrió la espalda de Malik, como si dedos helados hubieran trazado líneas de hielo sobre su piel. Todo lo que había aprendido desde la infancia, todas las lecciones de escribas ancianos, toda la propaganda real, le decía que Nínive era indestructible, un imperio construido sobre roca sólida para durar toda la eternidad. Pero algo dentro de él, un instinto primitivo que no podía silenciar, le gritaba con urgencia desesperada que este profeta del desierto decía la verdad más pura que había escuchado en su vida. El silencio tenso que se había formado entre ellos fue interrumpido abruptamente por un grito que se alzó desde las profundidades de la ciudad. Un sonido que no pertenecía al mundo de los vivos. Malik se giró de inmediato. Su corazón comenzó a martillar en su pecho como tambores de guerra. Había vivido toda su vida en Nínive. Había escuchado los gritos de batalla, los lamentos de prisioneros, el llanto de viudas, pero nunca, jamás había escuchado un sonido como este. No era un grito de guerra, ni el llanto de un alma en pena. Era algo más profundo, más antiguo, algo que arrastraba consigo una angustia que parecía venir de los mismos huesos de la tierra. Era como si el dolor de siglos había encontrado finalmente una voz. Nahum cerró los ojos y murmuró una oración silenciosa. Cuando los abrió, había en ellos una tristeza infinita, algo que ha dormido durante generaciones, susurró, finalmente está despertando bajo Nínive. Si esta historia está tocando algo profundo en tu corazón esta noche, déjanos un comentario contándonos qué sientes hasta ahora. Cada palabra tuya nos alienta a seguir compartiendo estos momentos de reflexión y verdad. Tu voz importa en esta comunidad de fe. Malik sabía que no podía seguir viviendo con dudas que carcomían su alma como fuego lento. Necesitaba respuestas, aunque esas respuestas pudieran cambiar su vida para siempre. Decidió buscar al único hombre en toda Nínive que podría tener las claves de estos misterios. Se dirigió a través de calles serpenteantes hacia la parte más antigua de la ciudad, donde las piedras habían absorbido los secretos de generaciones, donde vivía un anciano llamado Harit, uno de los últimos hombres verdaderamente justos que quedaban en Nínive, un sobreviviente de tiempos cuando la palabra honor aún significaba algo. Se decía en susurros que en su juventud había servido como escriba principal en el templo del rey, que había tenido acceso a los archivos más secretos del reino, pero que había abandonado su posición de poder al descubrir verdades demasiado oscuras, demasiado terribles para ser ignoradas por una conciencia limpia. Al llegar a la humilde morada de piedra y adobe, Malik encontró a un hombre encorvado por el peso de los años y la sabiduría. Su barba larga y blanca como nieve contrastaba con ojos que aún brillaban con una claridad que parecía ver a través del velo que separa lo visible de lo invisible. «Sabía que vendrías esta noche», dijo Harit, sin siquiera levantar la mirada de un pergamino que estudiaba a la luz de una pequeña lámpara de aceite.
Su voz era suave, pero cargada de una autoridad que venía del conocimiento profundo. ¿Usted lo sabía?, preguntó Malik, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. El anciano asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esta conversación durante años. La oscuridad se mueve por las calles de Nínive, Malik. La advertencia del profeta Nahum no fue la primera que esta ciudad ha recibido. Los cielos han enviado mensajeros antes, y temo que si no escuchamos esta vez, no habrá una próxima oportunidad. Harit se levantó, con el esfuerzo de quien lleva el peso de secretos que podrían destruir imperios. Caminó lentamente hacia un viejo baúl de madera tallada y con manos que temblaban por la edad y la emoción, sacó un pergamino envuelto cuidadosamente en tela roja, como si fuera una reliquia sagrada. Los sacerdotes del templo esconden registros que el rey ha prohibido bajo pena de muerte que sean leídos. Su voz bajó a un susurro conspiratorio. Son relatos antiguos, más viejos que la misma Nínive, que hablan sobre la verdadera historia de su fundación, una historia que han borrado de todos los libros oficiales. Malik extendió las manos, sintiendo el peso sobrenatural del secreto que estaba a punto de recibir. ¿Qué dicen esos registros? Harit lo miró con ojos llenos de una melancolía tan profunda que parecía un océano de dolor. Que Nínive no fue construida solamente por la ambición de hombres, sino por algo mucho más antiguo, algo que caminaba por la tierra cuando los gigantes aún respiraban, algo que exigió un precio terrible, impensable, para conceder al primer rey el imperio que su corazón deseaba. ¿Qué precio? Las palabras de Malik apenas fueron un susurro. Sangre inocente. La respuesta cayó como una losa sobre la habitación. Un silencio pesado, denso como plomo fundido, cayó sobre la pequeña habitación. Las piernas de Malik se debilitaron y tuvo que apoyarse contra la pared de piedra para no caer. El aire mismo parecía haberse vuelto más espeso, más difícil de respirar. Los fundamentos de esta ciudad fueron sellados con sacrificios humanos, continuó Harit con voz que se quebraba de dolor. Lo que está enterrado bajo nuestros pies aún sigue vivo, Malik, esperando el momento señalado para reclamar lo que le fue prometido. Y ese momento, me temo, ha llegado finalmente. Mientras estas revelaciones sacudían el alma de Malik, la inquietud crecía por toda Nínive como una tormenta invisible que se acumulaba en el horizonte. Las palabras de Nahum, antes ignoradas o ridiculizadas por la multitud, comenzaron a encontrar refugio en los corazones de aquellos que tenían ojos para ver y oídos para oír. En el gran palacio real, cuyas paredes doradas habían visto el ascenso y caída de dinastías, el rey no podía encontrar paz ni en el vino más fino, ni en los placeres más exquisitos. Convocó a sus sacerdotes más sabios, a sus consejeros más astutos, pero sus palabras tranquilizadoras sonaban huecas, como ecos en una tumba vacía. Y entonces llegaron las pesadillas. Cada noche, en lo más profundo de su sueño, cuando la guardia de la razón bajaba, el rey se encontraba de pie en el corazón de una ciudad en llamas. El aire estaba espeso,
cargado de humo negro y gritos que se alzaban como una sinfonía de desesperación, un llanto desesperado que resonaba como un lamento fúnebre que llegaba desde las profundidades mismas del infierno. Las calles empedradas de Nínive se despedazaban como si fueran de papel. Grietas enormes se abrían tragando casas enteras. Del río Tigris se alzaban olas gigantescas que se movían como serpientes vivientes, devorando todo a su paso con una sed insaciable. El cielo se había vuelto negro como carbón, rasgado por relámpagos rojos como la sangre, como si el mismo firmamento estuviera sangrando. En medio de toda esa destrucción apocalíptica, vio surgir una figura solitaria, un hombre de vestiduras sencillas que contrastaban con la grandeza terrible que lo rodeaba, pero con una mirada que ardía como fuego divino, como si llevara en sus ojos toda la autoridad del cielo. La ciudad ha sido pesada en la balanza, decía la figura con voz que resonaba por encima del caos. Ha sido juzgada por el tribunal eterno, y la sentencia final ha sido sellada con el sello del Altísimo. El rey despertaba cada madrugada, empapado en sudor frío, con el corazón martillando en su pecho como si fuera a explotar. Durante días enteros intentó alejar las imágenes aterradoras, negándose a aceptar que fueran más que desvaríos de una mente cansada por las responsabilidades del poder. Pero las pesadillas regresaban cada noche sin falta, cada vez más vívidas, cada vez más reales, cada vez más imposibles de ignorar. Para que no te pierdas cómo se desarrolla este misterio que está cautivando corazones alrededor del mundo, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada historia que compartimos está llena de la sabiduría eterna de Dios y queremos que seas parte de esta comunidad que busca la verdad. Malik y el anciano Harit sabían que estaban caminando por una cuerda floja sobre un abismo. Los guardias del rey, soldados entrenados en el arte de hacer desaparecer a quienes sabían demasiado, ya habían comenzado a buscarlos en cada rincón de la ciudad. Cada sombra podría esconder una daga, cada esquina podría ser una trampa. Necesitaban encontrar más pruebas, más evidencias irrefutables de la verdad que había sido enterrada durante generaciones bajo capas de mentiras oficiales y propaganda real. Solo con pruebas contundentes podrían convencer a otros, solo con la verdad completa podrían ayudar a salvar algunas almas antes de que fuera demasiado tarde. Decidieron arriesgarse en una misión que podría costarles la vida. Esa misma noche, cuando la nueva luna creaba una oscuridad perfecta, se dirigieron sigilosamente hacia el templo principal, el corazón mismo del poder religioso de Nínive. El templo apareció ante ellos como una montaña de piedra tallada. Sus colosales columnas se alzaban como centinelas silenciosos contra el cielo estrellado, guardando con celo fanático los secretos que los sacerdotes protegían con tanto fervor. Cada piedra parecía susurrar advertencias, cada sombra ocultaba peligros potenciales. Siguieron un sendero oculto por el costado oriental del templo, donde un estrecho pasaje se escondía entre las rocas como una herida en la montaña. Era una entrada que pocos conocían, utilizada antiguamente por escribas de menor rango y sirvientes que debían entrar sin ser vistos por los nobles. La oscuridad dentro del templo era tan absoluta que parecía sólida.
Pero Harit se movía con la confianza de quien había caminado esos pasillos durante décadas. Sus pies conocían cada escalón, cada curva, cada piedra suelta que podría traicionarlos con un ruido inoportuno. Caminaron en silencio mortal hasta llegar a un pasillo estrecho cuyas paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, jeroglíficos que contaban historias que los vivos no debían conocer. El olor a pergaminos envejecidos por siglos impregnaba el ambiente, mezclado con el aroma metálico del incienso que aún flotaba en el aire estancado como fantasmas de rituales pasados. Sus manos temblaban mientras revisaban registro tras registro. La mayoría hablaba de batallas gloriosas, alianzas estratégicas, promesas hechas a pueblos conquistados y después traicionadas sin piedad. Pero entonces, oculta en una estantería secreta, detrás de un panel móvil, Harit encontró una caja sellada con lacre dorado, un sello que no había visto en décadas. El anciano rompió el sello con manos que temblaban de anticipación y terror, desenrollando el pergamino con el cuidado que se reserva para los objetos más sagrados. A medida que sus ojos recorrían las líneas escritas en tinta que había adquirido un tono rojizo con el tiempo, a medida que leían, la sangre de Malik se fue helando gota a gota. El documento, escrito en la caligrafía formal de los cronistas reales, hablaba de un crimen tan atroz que las palabras parecían arder en el pergamino. Un acto de traición tan monstruoso contra pueblos enteros que había sido borrado de la historia oficial. Revelaba que los antepasados del rey actual, los fundadores de la dinastía, habían derramado deliberadamente la sangre de tribus inocentes para establecer un pacto con fuerzas que no debían nombrarse, para fundar Nínive sobre huesos olvidados de los inocentes. «Ahora comprendes», murmuró Harit, con la voz cargada de un pesar que parecía llevar el peso de generaciones. «Este es el verdadero motivo de la ira de Dios que el profeta Nahum proclama. Los mismos cimientos de esta ciudad son una tumba oculta, un monumento a la injusticia, y las almas de los inocentes claman desde la tierra». Antes de que pudieran procesar por completo la magnitud devastadora de lo que habían descubierto, antes de que pudieran siquiera comenzar a asimilar las implicaciones terribles de esa verdad, un ruido metálico rompió el silencio sagrado de la biblioteca secreta. Pasos apresurados, múltiples, resonaron en el corredor de piedra como tambores de guerra que se acercaban, seguidos por el sonido inconfundible del metal contra metal, espadas siendo desenvainadas con la intención de usarse. Los habían encontrado, la trampa se había cerrado, y ahora, con la verdad ardiendo en sus manos como un carbón encendido, Malik y Harit se enfrentaban al momento que podría ser el último de sus vidas. La llama de la antorcha danzaba inquieta, proyectando sombras que parecían cobrar vida propia en las paredes del templo. Malik la sostenía con manos que traicionaban su nerviosismo, mientras sus ojos escrutaban cada rincón del lugar sagrado. De repente, un sonido, lejano pero inequívoco, pasos militares resonando en los corredores exteriores. Malik apagó la antorcha en un reflejo desesperado, sumiendo a ambos en la oscuridad más absoluta. El silencio se volvió su enemigo.
El sonido de su respiración agitada se mezcló con los latidos acelerados de su corazón, que parecía latir tan fuerte que estaba seguro de que los soldados lo escucharían. Tomó a Jarid del brazo con manos temblorosas, guiándolo hacia un rincón de la sala donde las sombras eran más espesas. Los pasos se acercaban como el eco de una sentencia de muerte. Cada sonido metálico de las sandalias militares sobre la piedra era como un martillo golpeando el yunque del destino. Voces ásperas murmuraban órdenes en la distancia, y gradualmente la luz dorada de antorchas parpadeantes comenzó a invadir el sagrado lugar, como serpientes de fuego deslizándose por las paredes ancestrales. Malik contuvo la respiración hasta que sus pulmones ardieron. El pergamino aún temblaba en sus manos empapadas de sudor. Cada letra de aquel documento era una sentencia de muerte. Sabía que si los capturaban con aquellas revelaciones, con aquella verdad explosiva, no habría piedad para ninguno de ellos. La verdad que portaban era más peligrosa que cualquier espada afilada. Pero ¿cómo escapar cuando las voces de los soldados ya rodeaban el templo? ¿Cómo huir cuando la verdad misma se había convertido en su condena? ¿Acaso no había un Dios que protegiera a quienes buscaban la justicia? En ese momento de desesperación total, Jarid recordó un pasadizo que había visto años atrás. Lograron deslizarse por aquella abertura lateral, sus sandalias silenciosas sobre la piedra húmeda y fría, desapareciendo en la oscuridad enredada de los callejones laberínticos de Nínive. Pero la persecución había comenzado. Las voces de los soldados los perseguían como fantasmas hambrientos de venganza, sus lanzas tintineando una melodía mortal mientras corrían tras ellos por las calles serpenteantes. El destino de ambos hombres pendía de un hilo. Mientras Malik y Jarid huían desesperadamente por las calles serpenteantes de Nínive, en otra parte de la ciudad, el destino alcanzaba al profeta Nahum. Los soldados lo habían encontrado predicando en la plaza del mercado. Su voz resonaba poderosa sobre el bullo de mercaderes y compradores, pero cuando las lanzas lo rodearon, no opuso resistencia. Sabía que su mensaje ya había sido plantado en corazones receptivos. La celda donde fue arrojado era más que fría y húmeda. Era un sepulcro diseñado para quebrantar el espíritu de los vivos. Las paredes de piedra rugosa parecían absorber no solo la luz, sino también los lamentos y súplicas de siglos pasados. Generaciones de prisioneros habían dejado sus últimos suspiros en aquel lugar maldito. El profeta fue encadenado con grilletes de hierro que cortaban su piel. Pero ¿sabes qué era lo extraordinario? Su espíritu permanecía más libre que el de todos sus captores juntos. Sentía la opresión espesa del lugar, el olor nauseabundo a muerte y desesperanza impregnado en cada grieta de las paredes. Pero sus labios no cesaban de proclamar palabras que hacían temblar las rodillas de los guardias más curtidos. Escuchen bien, soldados de una ciudad condenada. Nínive caerá como hojas secas llevadas por el viento del juicio divino. Sus riquezas acumuladas con sangre inocente se dispersarán como arena en la tormenta. Sus torres soberbias serán derribadas por la mano del Altísimo. Los mismos ríos que alimentan su arrogancia se volverán contra ustedes como enemigos furiosos. Su voz se alzaba con cada palabra. El Dios de los cielos, el que ve todo,
el que conoce cada injusticia cometida en las sombras de esta ciudad, ha declarado su fin, y nada, absolutamente nada, en el cielo ni en la tierra, podrá impedir lo que está por venir. Los guardias intercambiaban miradas cargadas de inquietud y superstición. Ya habían visto a muchos prisioneros quebrantarse bajo el peso del miedo, murmurar en desesperanza, suplicar clemencia con lágrimas, implorar por sus vidas. Pero aquel hombre, aquel anciano aparentemente frágil, encadenado como un animal, hablaba con una certeza sobrenatural que helaba la sangre hasta en las venas más valientes. Uno de los guardias, temblando, se atrevió a preguntar: «¿Y tú, viejo loco, no temes por tu propia vida?» Nahum lo miró directamente a los ojos y sonrió con una paz que no pertenecía a este mundo. «Hijo mío, yo ya estoy libre. Son ustedes quienes viven encadenados». Malik y Harit, siguiendo pistas fragmentarias encontradas entre los documentos polvorientos, atravesaron barrios que parecían olvidados por el tiempo mismo. Las casas se inclinaban unas contra otras como ancianos cansados, y las calles estrechas susurraban secretos que el viento había guardado durante décadas. Llegaron finalmente a una vivienda humilde, donde las paredes de adobe habían sido testigos de incontables conversaciones susurradas. Allí encontraron a una anciana mujer. Sus ojos portaban el peso de décadas de silencio forzado, pero también la sabiduría de quien ha visto levantarse y caer imperios. Sus manos arrugadas temblaron cuando les invitó a sentarse en esteras desgastadas. La luz de una lámpara de aceite danzaba sobre su rostro, creando sombras que parecían contar historias por sí mismas. «Hace muchos años», comenzó con voz quebradiza pero cargada de autoridad, cuando Nínive aún no había manchado sus manos con la sangre de tantos inocentes, cuando sus calles no conocían la opresión que hoy las asfixia, había una línea real completamente diferente a la dinastía que gobierna hoy. La mujer hizo una pausa, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar fueran demasiado pesadas para ser dichas a la ligera. Sus ojos se llenaron de lágrimas que habían estado contenidas durante décadas. El antiguo rey, mi padre, gobernaba con justicia verdadera. Sus decisiones brotaban del temor reverente al Altísimo. Consultaba a los profetas antes de cada decreto. Se preocupaba por las viudas y los huérfanos. Sus almacenes se abrían en tiempos de hambruna. Pero precisamente por esa justicia, sus rivales ambiciosos lo temían. Su voz se quebró ligeramente. Fue traicionado por aquellos que juraron protegerlo, por hombres que comían en su mesa y juraron lealtad con sus propias bocas. Una noche maldita, cuando las estrellas parecían haberse ocultado de vergüenza, su familia fue masacrada sin piedad. Las calles se tiñeron de rojo con sangre inocente. Los gritos de los niños se mezclaban con el llanto de las mujeres. Solo yo, una niña pequeña escondida en los graneros, logré escapar de aquella carnicería.
Malik sintió que un escalofrío helado recorriendo su columna vertebral. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera aterradora. Ese niño, esa niña que sobrevivió, ¿era usted? La anciana asintió lentamente. Cada movimiento de su cabeza llevaba el peso de una vida entera de secretos. Crecí en las sombras más profundas de la ciudad, escuchando solo los susurros temerosos de los ancianos que recordaban los tiempos de justicia, sabiendo cada día que mi sangre estaba marcada por la muerte, que si descubrían quién era realmente, mi destino sería el mismo que el de mi familia. Sus ojos brillaron con una mezcla de dolor y determinación. Mi nombre fue borrado de todos los registros, mi historia enterrada bajo montañas de mentiras oficiales. Los cronistas reales reescribieron la historia, pero yo nunca olvidé la verdad, nunca olvidé los lamentos de mi madre, nunca olvidé la justicia que una vez reinó en estas calles. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que estaban descubriendo, querido hermano? El rey actual no solo era corrupto, sino que gobernaba sobre un trono construido literalmente con la sangre de los justos, usurpando un derecho que jamás fue suyo. La verdadera línea legítima había sido eliminada con violencia, pero Dios, nuestro Dios fiel, siempre preserva un remanente, siempre guarda un testigo de la verdad. Pero el destino, o quizás la mano divina, tenía otros planes. Antes de que pudieran procesar completamente el peso de aquella revelación devastadora, antes de que pudieran planear qué hacer con tan explosiva información, el sonido inconfundible de botas militares resonó como tambores de guerra en la calle estrecha. Los pasos se multiplicaron, se acercaron, se volvieron amenazantes. Y entonces, como si las fuerzas del mal hubieran localizado exactamente dónde se ocultaba la verdad, los soldados irrumpieron en la casa humilde. La puerta de madera, que había protegido secretos durante décadas, se astilló en 1000 pedazos bajo la fuerza brutal de los arietes militares. Los fragmentos volaron por el aire como proyectiles mortales. La anciana gritó de terror, cubriéndose el rostro con sus manos temblorosas. Por decreto real, en nombre de su majestad el rey de Nínive, están todos arrestados por alta traición contra la corona, por conspiración contra el Estado, por posesión de documentos prohibidos. El capitán de la guardia, un hombre robusto con cicatrices que contaban historias de batallas, entró pisoteando los restos de la puerta. Su armadura brillaba bajo la luz de las antorchas, pero sus ojos revelaban la brutalidad de alguien que había perdido su humanidad hace mucho tiempo. Malik intentó reaccionar con desesperación, pero manos como garras de hierro lo sujetaron por ambos brazos. Lo derribaron al suelo con una violencia que le hizo crujir las costillas. El impacto contra el piso de piedra le cortó la respiración. Harit, el anciano sabio que había dedicado su vida entera a buscar la verdad, mostró una furia que sorprendió incluso a los soldados más experimentados. Con una energía que parecía sobrenatural para su edad avanzada, luchó como un león acorralado. Sus puños conectaron con la mandíbula de un soldado, derribándolo. Luego se giró y golpeó a otro en el estómago. Pero la lucha fue desigual desde el comienzo.
Recibió un golpe brutal en la nuca. La empuñadura de una espada conectó con la base de su cráneo con un sonido que helaba el alma. Su cuerpo se desplomó inmediatamente, inmóvil como una piedra. La anciana, la última heredera legítima del trono de Nínive, fue también encadenada, pero en sus ojos ya no había miedo. Había una extraña paz, como si finalmente, después de décadas de silencio forzado, alguien hubiera escuchado su verdad. Cuando Malik recuperó la conciencia, estaba en una celda que parecía extraída de las pesadillas. El dolor fue lo primero que sintió, un dolor sordo que palpitaba en su cabeza como el latido de un corazón moribundo. Intentó moverse, pero sus brazos estaban atados con cuerdas que cortaban su piel. Entonces lo vio, y su mundo se desplomó. Harit yacía en un rincón de la celda. Su postura no era natural. No había movimiento en su pecho, no había aliento en sus labios, no había vida en sus ojos. Harit, el último justo de Nínive, el único hombre que aún portaba la verdadera fe en aquella ciudad corrompida, estaba muerto. Y Malik estaba completamente solo. ¿Puedes imaginar ese momento? Esa soledad aplastante cuando todo parece perdido, cuando el último rayo de esperanza se apaga y solo quedas tú frente al mal que parece haber triunfado. Pasos resonaron en el corredor como el eco de una sentencia. La puerta de hierro chirrió al abrirse y la luz amarillenta de las antorchas reveló una figura que helaba la sangre. Envuelto en vestiduras ricamente adornadas pero manchadas por la culpa, estaba el rey de Nínive. Sus ojos brillaban con una mezcla de arrogancia y terror. Tú y ese viejo maldito trajeron el caos a mi ciudad perfecta, dijo con voz grave pero temblorosa. Pero ahora solo quedas tú y pagarás por todos. Malik lo miró directamente a los ojos sin pestañear. El caos no lo trajimos, mi señor. Ya estaba aquí, esperando, creciendo, alimentándose de cada injusticia. Pero antes de que el rey pudiera responder con ira, un estruendo retumbó a lo lejos. El suelo vibró bajo sus pies, como si algo gigantesco estuviera despertando en las profundidades mismas de la tierra. Otro trueno sonó, pero esta vez no venía del cielo. Venía desde abajo, desde las entrañas de la ciudad maldita. Son las señales, susurró Malik con una sonrisa extraña. El juicio de Nínive ha comenzado. Queridos hermanos, mientras llegamos al clímax de esta historia, recuerda suscribirte para más relatos que transformarán tu fe. Prepárate para ver cómo Dios cumple su palabra. El aire de Nínive se transformó, volviéndose pesado e irrespirable, impregnado de un hedor que no era de este mundo. Los primeros signos sobrenaturales aparecieron con el alba. Hombres sanos despertaron cubiertos de llagas que brotaban como flores malditas. El mercado, antes bullicioso de vida y comercio, ahora parecía un cementerio. Los cuerpos comenzaron a acumularse en las esquinas, y el río que daba vida a la ciudad se volvió espeso, viscoso, como sangre coagulada. En el palacio, el rey marchaba enloquecido, el miedo carcomiendo sus certezas como ácido. Reunió a todos sus dioses de oro y plata. Ordenó que el altar del templo fuera bañado en sangre de los mejores corderos.
Pero los cielos permanecieron sordos. La plaga avanzaba implacable. Y entonces vinieron los truenos, no uno, sino una sinfonía ensordecedora. El cielo se volvió negro como boca de lobo. Nubes espesas giraban sobre la ciudad formando un embudo de destrucción. El viento aullaba como las voces de 1000 demonios. El ejército enemigo apareció en el horizonte, sus estandartes ondeando bajo el viento cargado de cenizas. Pero ya no importaba. Nínive se destruía desde adentro. Las murallas invencibles temblaron, agrietándose como cáscaras de huevo. El pueblo se volvió contra el palacio. El rey nos ha condenado. Él trajo esta maldición sobre nosotros. Dentro de la fortaleza, el rey tambaleaba como un borracho, buscando respuestas en rostros que solo reflejaban terror. Un relámpago descomunal cayó sobre la torre principal, reduciéndola a escombros humeantes. Malik logró liberarse, no por su fuerza, sino porque hasta las cadenas parecían rechazar aquel lugar maldito. El templo se derrumbaba, pero él no miró atrás. Sabía que el destino de Nínive ya estaba sellado por mano divina. El rey intentó huir por un pasaje secreto, pero encontró a sus propios hombres esperándolo. ¿A dónde cree que va mi señor? Su propio tesorero lo había traicionado. La última imagen del rey fue su propia sangre mezclándose con el polvo de su ciudad derrotada. Las murallas se desplomaron como gigantes de arcilla. El juicio estaba completo. No habría resurrección. No habría segunda oportunidad. Solo ruinas llevadas por el viento de la justicia divina. La historia de Nínive, queridos hermanos, no es solo un relato de destrucción. Es un espejo donde debemos mirarnos, una advertencia amorosa sobre el destino de quienes ignoran la voz de Dios. ¿Qué nos enseña esta historia? Que ningún poder humano, por grande que parezca, puede escapar de la verdad. La justicia de Dios puede parecer tardía, pero siempre, siempre se cumple. Al reflexionar sobre Nínive, pregúntate, ¿estoy construyendo mi vida sobre el orgullo y la arrogancia? ¿O busco la humildad y la justicia que Dios desea? La arrogancia conduce a la ruina, pero el arrepentimiento sincero abre caminos de esperanza. Aprende de Nínive antes de que sea demasiado tarde. Que el Señor bendiga tu descanso esta noche. Que su paz llene cada rincón de tu corazón. Que sus brazos amorosos te protejan hasta el amanecer. Señor, bendice a cada persona que ha escuchado tu palabra. Protégelos durante las horas de oscuridad. Que tu paz more en sus corazones. Que sus sueños sean tranquilos y restauradores. Cubre con tu manto sagrado cada hogar, cada familia. Que tu presencia sea refugio seguro y tu palabra el consuelo que necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Descansa en paz, querido hermano, querida hermana. Él nunca duerme cuidando a sus hijos. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios esté contigo siempre.